Y parece que ya estamos en vivo. ¿Nos escuchan allá ustedes, Jorge? Bueno, Perfectamente, adelante. gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidas a todos ustedes. Pues es un honor darles la bienvenida a esta sesión inaugural del Seminario Permanente Interinstitucional, Desapariciones y Desplazamiento Forzado, Perspectivas Críticas, Metodologías Situadas y Resistencias, cuyos coordinadores somos el doctor Jorge Ramírez, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, y quien hoy ofrece estas palabras, Edgar Guerra. Agradezco profundamente la presencia de la maestra Coreide Santiago Correa, jefa del Departamento de Sociología, y por supuesto de todas las personas que participan desde la sociedad civil, la academia y el público en general. Quiero hacer un reconocimiento a invitadas e invitados especiales, a colegas, amigos y aliados, cuya presencia hoy honra profundamente esta apertura y enriquece el diálogo. En primera instancia, un agradecimiento a la contadora pública Carla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa de Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, cuyo liderazgo nos recuerda que la seguridad no se construye desde el poder, sino desde la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas ciudadana. Muchísimas gracias, coordinadora Carla. Quiero también reconocer a la licenciada Violeta Sabás Díaz de León, que en unos minutos se integra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuya labor encarna la urgencia ética y la dignidad de quienes buscan sin descanso y cuyo acompañamiento en esta sala simboliza la necesidad de políticas públicas sensibles a la memoria y al dolor. Muchísimas gracias, Violeta. Quiero también reconocer al maestro Benjamín Orozco Gutiérrez, director de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, cuyo compromiso con la divulgación del derecho y los derechos humanos fortalece los vínculos entre reflexión académica, ciudadanía y justicia. Muchísimas gracias, Benjamín. Y por supuesto, un reconocimiento al doctor Jorge Ramírez Plasencia, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, cuya rigurosa actuación en el Comité Universitario de Análisis sobre Personas Desaparecidas ha visibilizado patrones como el reclutamiento forzado y denunciado la negación institucional de crisis humanitarias en Jalisco. Su voz nos regala verdad, coraje y el poder de nombrar lo insoportable como pasio a la justicia. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo a la distancia. Y un reconocimiento también de manera especial al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, así como a su presidenta, Mariana Ávila Montejano, por su entrega y valentía incansables en la defensa de la dignidad de las mujeres. Su trabajo nos enseña que la resistencia ética se sostiene desde la documentación, la memoria viva y la solidaridad cotidiana. Muchísimas gracias, Mariana. También queremos agradecer profundamente la presencia de las familias buscadoras que hoy nos acompañan. Su lucha, su dignidad y su persistencia nos conmueven y nos interpelan. Este seminario no tendría sentido sin ustedes. Cada palabra, cada reflexión aquí compartida lleva consigo el reconocimiento a su valentía y la responsabilidad de escucharles con atención, respeto y compromiso. Gracias por permitirnos aprender de su experiencia y por recordarnos con su ejemplo que la búsqueda también es una forma de amor y de justicia. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, voy a, con el permiso de la maestra Coreide Santiago Correa, dar unas palabras de inauguración. La decana manda un mensaje también de solidaridad con las familias, pero también de gusto por haber inaugurado este seminario
que se inaugura desde el Departamento de Sociología. Empiezo y voy a ser muy breve. Vivimos en una era de redes sociales y opinión pública acelerada. Si bien estos espacios se han vuelto vitales para la comunicación masiva, con frecuencia también propician la simplificación, la polarización y el ruido mediático. Desde la academia, nuestra apuesta es distinta. La rigurosidad metodológica, la reflexión crítica y el diálogo basado en evidencia. No pretendemos desacreditar esas otras voces, muchas de ellas son legítimas y necesarias, pero sí buscamos ponerlas en su justa dimensión. Son un punto de partida, no un destino. Este seminario nace, por tanto, con la intención de detenernos a preguntar qué sabemos con base en datos, archivos y entrevistas, cómo abordamos estos fenómenos desde la complejidad y no desde la inmediatez. Hablar de desapariciones y desplazamiento forzado exige enfoques que articulen perspectivas críticas capaces de cuestionar narrativas dominantes y evidenciar estructuras de poder, así como metodologías situadas que no impongan marcos externos, sino que emerjan de los territorios, las memorias vivas y los saberes de quienes buscan y resisten. Todo ello demanda también una apuesta ética y política por las resistencias, esas prácticas que no solo sobreviven a la violencia, sino que la confrontan, la documentan, la transforman y la denuncian con dignidad. Este seminario quiere ser también un espacio legítimo para quienes han vivido, acompañado y resistido desde el dolor y la cercanía, en particular para quienes han sostenido una lucha congruente y ética, no desde intereses de grupo, sino desde el compromiso profundo con las víctimas y sus familias. Las experiencias de acompañamiento, documentación colectiva, memoria viva y búsqueda solidaria no son decorativas, son esenciales. Nos interpelan, nos transforman y nos obligan a revisar nuestras propias prácticas como académicos y como personas. Quiero subrayar que este reconocimiento no es una formalidad. En este país, hablar de desaparición forzada, de desapariciones cometidas por particulares y desplazamiento forzado implica mucho más que producir conocimiento. Implica estar cerca del dolor, acompañar procesos difíciles y escuchar testimonios que descolocan. Muchas personas académicas, periodistas y activistas han estado en las fosas, han sostenido la mirada frente al horror y han caminado al lado de quienes buscan. Desde ahí se comprende que poner el cuerpo no es solo una metáfora, es una posición ética y política que compromete. El escenario actual es sombrío. Más de 125,000 personas desaparecidas se encuentran en México. Y tan solo en 2024, el número de personas desplazadas por la violencia se duplicó, alcanzando al menos a 26,000 personas. Estas cifras no solamente son alarmantes, son la expresión concreta del fracaso del Estado. Podrán argumentarse mil pretextos, pero lo cierto es que la ausencia de respuestas afectivas y efectivas están costando vidas, dignidad y futuro. Sin instituciones que cumplan, con instituciones rebasadas, incapaces de garantizar verdad, seguridad o reparación. Me llena de orgullo contribuir desde el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a este proyecto académico interinstitucional y permanente. Siempre he creído en la universidad y en su potencia transformadora. Hoy puedo decir con humildad y emoción que esta apuesta es compartida por nuestra decana y por la jefa de departamento, por mis colegas y todas las personas que hacen posible este espacio de pensamiento crítico y saber situado. Lo que aquí construimos con datos, con afectos, con pensamiento riguroso, tiene valor, porque no es un saber que busque brillar, es un saber que busca dignificar, no busca imponer, busca comprender. Con este seminario abrimos un espacio para pensar profundamente, acompañar con rigor y resistir con memoria y palabra. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Inauguramos este seminario. Y bueno, sin más, pasamos a la conferencia inaugural que hoy dictará el doctor Fabricio Lorusso, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades e integrante del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Iberoamericana León. El doctor Lorusso es coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Universidad.
maestro en Economía y Empresa por la Universidad Bocconi de Milán, Italia, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de trabajo son análisis de las violencias y las resistencias, la desaparición de personas y la organización colectiva en México y América Latina. Es además un investigador en la línea de historia oral de colectivos de búsqueda y personas buscadoras. Finalmente, de los temas como globalización, desarrollo, neoliberalismo y desigualdades en clave histórica y geopolítica. Hoy el doctor Lorusso dictará la conferencia inaugural del Seminario Permanente Interinstitucional Desapariciones y Desplazamiento Forzado, Perspectivas Críticas, Metodologías Situadas y Resistencias, con la conferencia Historia, contextos y agendas pendientes de la desaparición y búsqueda de personas en Guanajuato, de la negación oficial al reconocimiento y las resistencias. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Entonces, comparto la presentación, que es esa, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? ¿Cómo ves? Pues está presentando. Ah, sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Mientras ya las cuestiones técnicas ya están arregladas. Pues gracias de nuevo por su invitación aquí en este espacio. No es la primera vez que vengo a la Autónoma de Aguascalientes. Siempre es un espacio muy grato, de mucho intercambio. Y bueno, la idea el día de hoy es presentar tanto algunas temáticas relacionadas con desaparición en el país, búsqueda de personas en el país, en Guanajuato sobre todo sería como que mi pertenencia, mi estudio de caso. Bueno, no soy originario de ahí como pueden escuchar, pero llevo muchísimos años en México y en Guanajuato también, casi 10. Y entonces ahí va a estar centrada, digamos, la discusión, pero que puede aplicar. La idea es que muchas problemáticas, debates son comunes. Y en ese esfuerzo también de platicarles, tener retroalimentación, preguntas, dudas también sobre la agenda, que es una agenda política sobre las desapariciones, pero también es una agenda de investigación como tal. Y entonces ahí están también cuestiones que estamos trabajando, ¿no? O que están de alguna manera en entredicho o que hay puntos de interrogantes importantes sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí dividiendo los temas, trataré algunos minutos de esbozar, en algunas cosas voy más en profundidad y en otras dejaría yo abierto también para las preguntas al final, ¿no? Son una serie de problemas, ¿no? Sabemos que el problema, bueno, las y los investigadores nos creamos muchos problemas por profesión, porque es crear un problema de investigación, es construirlo socialmente también, pero sobre todo para como objeto de investigación, ¿no? Entonces nos creamos muchos problemas, pero para encarar a algo que está en la realidad, que es una brecha en la realidad. Por eso la mayoría los pongo como problemas. Son problemas de la realidad, problemas hasta de las personas buscadoras o de quien investiga, de quien acompaña, pero también son problemas para la investigación, ¿no? Entonces, sin más, paso a ilustrar algunos y después también alguna parte sobre los repertorios de la acción colectiva en Guanajuato. Probablemente van a encontrar lo que está sucediendo en Aguas y en otros estados, ¿no? Bueno, el problema de las cifras y los registros. Primero decir que hemos vivido y vivimos todavía con cierta incertidumbre o gran incertidumbre sobre el fenómeno que queremos entender, que queremos medir, la propia desaparición de personas, ¿no? Porque tanto por el origen de ciertos registros, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
por los criterios que regulan cómo los casos son contabilizados, cómo son denunciados, cómo entran ahí y la calidad de la información capturada que entra en ese registro. Sabemos que a la fecha hay 133.000 personas desaparecidas en ese registro y hubo diferentes momentos de tensión entre cómo manejar estos registros, por ejemplo, con el llamado censo, que era una estrategia de búsqueda generalizada con bases de datos cruzadas, pero que ha suscitado polémica hace 3 años, 2 años y medio, ¿no? Con López Obrador en ese momento. Eh, por ejemplo, ahí no me voy a meter yo a comentar todo el tema del censo, que es larguísimo y amerita una conferencia de por sí, pero hay que decir que hay una herencia de registro que desde los primeros registros, y sobre todo el que se cerró en el 2018, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, ya venía arrastrando muchas problemáticas de cómo se registran las personas, casos duplicados, nombres incompletos, y entonces una parte de ese registro, que su función es buscar, apoyar la búsqueda a través de otras bases de datos, cotejándolas con el registro, pues no sirve para eso, o no del todo. De ahí, junto con intereses también políticos que siempre hay de poder ajustar cifras y tendencias, pues eso ha generado un debate bastante importante, interesante también en México en ese momento, pero que sigue hasta la fecha, porque estamos en un momento de reformas legislativas en que también ese registro va a ser de otra vez afectado, ¿no? Ojalá positivamente, pero va a estar integrado también por datos biométricos, la curva biométrica, etcétera. Ese es otro gran reto, ¿no? Entonces yo planteo unos retos así porque no va a dar tiempo de ahondar en todos, pero pues ahí estamos, yo creo que en esta fase este año, ¿no? También, hablando de cifras, pues la cifra negra también ha sido muy difícil de estimar en general, que se estima en un 90% de delitos no denunciados en ciertas entidades en el país. Pero para las desapariciones todo se vuelve más problemático, porque la desaparición de una persona, la ausencia, es un hecho con el cual se corresponden distintos tipos de delitos y a veces ni siquiera delitos como tal, penales, sino ¿no? Entonces es difícil calcular, entender el fenómeno completamente, también de la cifra negra de quienes no denuncian porque sabemos que existe, pero por eso hay solo estimaciones, ¿no? Y también están asociados a la desaparición distintos delitos. Eso lo vamos a ver en el otro problema, que es el de la impunidad y de la medición de la impunidad. Recientemente también en esto, las cifras cuando son a lo mejor de baja calidad, poco claras, opacas o solo parcialmente disponibles, se prestan para instrumentalizaciones, interpretaciones también hasta de buena fe o no, para mostrar facetas de la realidad. Esto lo sabemos de cualquier ciencia social, ¿no? Pero también aquí se presta muchísimo. Y ha habido un debate reciente, yo tuve varias entrevistas en los medios la semana pasada, hace 2 semanas, porque a cada vez que se manifiesta una baja en el homicidio doloso, últimamente, sobre todo, muchos comentarios van en dirección de decir, pero subieron las desapariciones, como si hubiese esa linearidad, ¿no? Entre menos homicidios, bueno, pero hay más desapariciones y entonces se alude a que algunos no aluden, dicen que todas esas personas desaparecidas están muertas, además, y que entonces puede sumar los desaparecidos a los índices de homicidios. Bueno, eso a mí me parece como un disparate, la verdad, y quisiera comentarlo con ustedes y con el seminario. No es un disparate total, es decir, existen territorios, municipios, barrios, comunidades en donde es cierto que en ciertos periodos determinados se han mostrado pactos, podríamos decir, o situaciones en que el crimen organizado elige desaparecer personas para no mostrar el aumento de homicidios, pactado con alguna autoridad o no, para no, como se dice en la jerga, calentar la plaza.
Eso a nivel antropológico, ha hablado de eso Claudio Lomnitz, recientemente sus conferencias, etcétera. No se niega la existencia de eso, pero hay que agenda de investigación, pues hay que estudiarlo periodo por periodo, territorio por territorio y de manera muy atenta, ¿no? Entonces, en ese sentido es como podríamos arrancar esa discusión, pero hacer una linealidad de una estadística nacional de hay 5.000 personas desaparecidas más, pero hay 10.000 homicidios menos, entonces lo equiparo. Es hasta revictimizante de alguna manera para las personas desaparecidas y quien la busca, ¿no? Porque se asimila casi a muerte a una persona desaparecida. Aquí viene, por ejemplo, un estudio al respecto, lo pueden buscar, de Impunidad Cero, una organización que ya hace 2 años tenía conclusiones sobre este tema, cuando menos, ¿no? No podemos afirmar que los registros de desapariciones coincidan, pueden tener cierta relación en algún momento, a lo mejor sí, pero hay que investigarlo, pero que coincidan exactamente y que puedan ser usados de manera política ya es más cuestionable, ¿no? Es lo que acabo de decir, pero lo cito ahí. Entonces, como agenda, yo marcaría estas cuestiones, estudios diacrónicos, o sea, en el tiempo, regionalizados, y etcétera. Lo vamos a ver en otras partes de la exposición con el análisis de contexto, etcétera. Sobre cifras, también comentar que desde la cuenta Desaparecidos Guanajuato, que manejamos colectivamente, pero que de hace 5 años se encarga de replicar alertas, generar nuevas, pero también difundir datos tipo observatorio, que vamos luego a tener también en la Ibero, tenemos registradas 5.130 personas desaparecidas en Guanajuato. Es mucho, es poco. Lo curioso de esto es que es la primera vez en 4 años que este dato aparece y coincide con el dato estatal que nos da la Fiscalía. Por 4 años eran 1.000 o 1.300 menos, o sea, hasta hace 2 semanas eran 3.700, 4.000 personas desaparecidas en el registro de la Comisión de Búsqueda, que es el federal, es para el nacional, respecto de los datos más fehacientes, en mi opinión, de la Fiscalía Estatal de Guanajuato, que ya decía que había 4.900 personas desaparecidas, ahora en agosto, ¿no? Ahora van coincidiendo. Probablemente la autoridad haya hecho una carga masiva de esos datos que tenía ahí por varios años, yo entiendo que resguardados o no cargados a nivel nacional, y los puso. Es histórico, por ejemplo, para nuestro estado, pero es algo que debería de checarse en todos los estados. Hemos hecho un intento, no nos dio la vida, pero Guanajuato era muy excepcional. Lo hemos preguntado a otros estados para cotejar datos de fiscalía con el dato de registro o preguntarles cuándo es que hacen las cargas masivas o cuándo fue la última de registro estatal, digamos así, que no es el registro estatal, pero es el dato de fiscalía a nacional. Entonces, se me hace otra punto interesante que nos confunde un poco y crea esa opacidad acerca del fenómeno de la desaparición que está un poco entre lo difuminado y también a veces muy preciso, hasta en casos puntuales, ¿no? Que son desaparecidos varias veces. Entonces, bueno, estos son, no los leo ni nada, son los datos de fiscalía y después vamos a ver algo en tema de las carpetas, qué delitos se están investigando sobre esas 5.000 personas más desaparecidas, ¿no? Pero es lo que acabo de mencionar. Decir que en Guanajuato también, ¿por qué hay diferentes colores aquí? Este es el histórico de la cifra de personas desaparecidas del 2012 hasta hoy. O sea, cada año cuántas personas había en ese momento que estaban desaparecidas. Y va variando, las fuentes han variado muchísimo porque o no había o era otra. El verde es el registro antiguo, el amarillo finalmente es el registro de este mes de agosto, el nuevo, 5.130. En el medio hay un trabajo pues, científico, académico, digamos, de recolección de fuentes, porque el registro nacional estaba tan desfasado que no se consideraba una fuente muy actualizada y fehaciente, siempre tenía 1.000, 1.500 menos. El de fiscalía, que es el morado, era el que nos daba más luces,
Y aún así, detalles, Fiscalía solo daba datos de personas desaparecidas registradas de 2012 a 2025. Los anteriores al 2012 no se indicaba si estaban ahí o no. Teóricamente no, porque no dice 2010, etcétera. Otra cosa que hay que fijarse cuando se solicitan, no sé, a transparencia, los datos. Entonces sumábamos los datos que teníamos del 1952 a 2012, que son 186 personas en Guanajuato. Entonces Fiscalía te dice 4.500 personas desaparecidas, a las cuales sumamos 186 de larguísima data, y teníamos estos datos aquí en morado, ¿no? Vamos a ver cómo, qué sigue. Pues vamos a ver cómo sigue el registro nacional, si siguen más o menos actualizados o desfasados para poder criticar ese aspecto y exigir. Y sí lo hemos dicho a la Fiscalía esto, en algún momento han escuchado seguramente la cuestión, pero por muchos años no fue, ¿no? Aquí yo pasaría adelante, son otras formas de verlo, los 5.000 desaparecidos de ahora, bueno, estos son un poco menos, cómo se dividen por año de la desaparición, ¿no? Etcétera. Otro dato más que en esta situación actual sucedió, lo podemos ver aquí. Estos son las personas desaparecidas en el registro hace 2 días. Los reportes, la fiscalía y los otros reportes que hay son 20.000 personas que han desaparecido en estos años, ¿no? Que han estado desaparecidas, buscadas, de las cuales 5.000 siguen. El dato de fiscalía es 36.000 personas desaparecidas en estos años, no 20.000. Entonces es curioso como si coinciden ahora las personas que tenemos que buscar, que están desaparecidas, pero no los reportes que a lo largo del tiempo han recibido. Bueno, ya estamos un poco en lo técnico, pero ¿por qué lo digo? Porque es un dato que las fiscalías tienden a presumir. ¿Qué presume esto? Mi tasa de localización de esta época es 87%, o sea, mi efectividad es 87% de personas regresadas a casa, con vida o sin vida, la mayoría con vida. Si cambia este dato de cuántas carpetas abrieron y cuántos están desaparecidos, baja mucho la tasa. Y eso se presenta en informes, se ve, y puede haber un juego ahí, por eso lo señalo. A mí no es que me interese qué tasa tiene y cosas así. Ya el mismo hecho, ahí abajo lo dice, de llamar la tasa de localización, presume un mérito, como que tú lo estás localizando. Una mayoría de casos regresan o son por motivos familiares o son regresados por la comisión de búsqueda o son ubicados con una búsqueda que no hace la fiscalía, pero bueno, todos entran en la tasa de localización. Por eso es un poco un eufemismo, como si tú hubieras localizado directamente, pero nunca vamos a saber cuántas personas desaparecidas ha localizado directamente la fiscalía. Las comisiones de búsqueda en general sí lo manifiestan, ¿no? Lo dicen en vida, etc. Otros eufemismos de este tipo en el lenguaje son cuerpos identificables en lugar de cuerpos no identificados. Por ejemplo, o sea, en la institución, en la fiscalía, hay cuerpos que no están identificados. Pero como tienen su perfil genético y se van cotejando por los perfiles de los familiares, pero no hacen, como dicen, hit o match, que para mí es otro eufemismo un poco así. Pero bueno, como no hay esa coincidencia, los cuerpos quedan ahí, están no identificados. En el país sabemos que son más de 72.000. Llamarlo identificable es mejor que no identificado, ¿no? Identificable es, pues no, pues estamos a punto de identificarlo, o sea, está como potencialmente porque le hicimos su perfil y su archivo básico, etc. Entonces son varias maneras sutiles, pero que podemos identificar, ¿no? Y luego hay maneras explícitas de decirlo, sobre todo en el gobierno anterior, o sea, 2012-2018 era bastante común y un poco más en el 18-24,
escuchar frases que poco a poco ya cada vez menos escuchamos, pero todavía, dependiendo la autoridad, sobre explicar las desapariciones como fugas de amor, es como justificar un feminicidio como crimen pasional, como se decía, esa categoría no existe eso. No es que por pasión o celos matas a alguien, ¿no? Bueno, menos clasificar la mayoría de desapariciones así, aunque bueno, pudiera suceder, pero no es o sea, una persona del ámbito de la política, digamos así, debería ofrecer un marco más de entendimiento y eso equivale a una negación, ¿no? Bueno, aquí son otros títulos que corroboran lo que digo. Y en fin, quisiera pasar porque por el tiempo, que ya me extendí mucho en esta parte, pero acá es señalar agendas y posibles preguntas que podemos hacer, no podemos agotarlas. El problema del contexto. El problema del contexto es el problema del contexto que vivimos porque es muy violento, uno. El problema del contexto es cómo analizamos el contexto. Sabemos que fiscalías, comisiones de búsqueda, por su lado la academia, las buscadoras, muchísimo, tienen que o hacen análisis del contexto, ¿no? No hay una uniformidad como tal, si hay protocolos, si hay ciertas metodologías ya, después de 5 o 6 años que hubo ensayos. Bueno, es el corredor industrial de Guanajuato, son algunos microcontextos que señalamos en nuestros estudios, no los voy a describir todos, pero son zonas fronterizas y corredor industrial, sobre todo, ¿no? El corredor de León a Querétaro. Pero, pues hay, como decía, hay metodologías desarrolladas, etcétera. Lo que yo me pregunto es entre las herramientas, bases de datos y fuentes narrativas, muchas veces son carentes las comisiones de búsqueda porque no hay equipos o no hay presupuesto o no hay capacidad de investigación de todo el mundo, etcétera. Y ahí yo le veo una buena colaboración posible, no solo con consultorías privadas, que muchas veces son consultadas para hacer análisis de contexto, sino yo diría también con la universidad, ¿no? Más allá, ¿no? de otras fuentes, para desarrollar, como los trabajamos mucho ahí en la IBER, etcétera, métodos justamente narrativos. Eso lo hace yo creo que muy poco las comisiones de búsqueda, pero bueno, es un reto, ¿no? De trabajar con personas cuesta tiempo, cuesta confianza, cuesta muchas cosas, no es tanto el recurso. Entonces es más complicado, está una metodología, entrevistar, pero el patrimonio de conocimientos, los saberes que tienen son muy amplios. Entonces ahí viene sugerencias, ¿no? Trabajar con sociedad civil, la academia, interdisciplinariamente, eso lo dice también la metodología, pero tiende a tener un sesgo más criminológico, ¿no? O legal, que narrativas complejas, ¿no? Y casi siempre es la disputa entre grupos criminales la hipótesis. Entonces, hemos leído 2 o 3 análisis de contexto internas como de ahí. Eh, Hacer análisis por municipio, aquí no voy a presentar el resultado ¿no? Pero esto es con datos de la fiscalía, costó mucho trabajo obtenerlos en años poco a poco desglosados por edad, por municipio, etcétera, pero son los que hemos usado. Personas desaparecidas en términos absolutos, pero también personas desaparecidas en términos de población. Entonces, los que están, por ejemplo, ahí en rojo, de rojo, tienen tanto altísimos números de personas desaparecidas como tasas de cada 100.000 habitantes. Destaca Villagrán, que es el municipio donde en parte se asienta el origen del cártel Santa Rosa de Lima, pero también el robo de ductos o el paso de ductos, el paso de trenes con personas migrantes, zonas militares, o sea, es una zona también bollante a nivel industrial, entonces no se puede reducir a Villagrán, Santa Rosa de Lima nada más. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver, ¿no? No puedes hacer solo un mapa de desapariciones sin contemplar todo lo demás. Ahí la cartografía crítica, que todavía no tenemos tanto de eso, pero ayuda muchísimo y debería ser intertemporal, o sea, ver la evolución del tiempo y en el espacio, de todos estos factores que puse, ¿no? Aquí no pude yo hacer un mapa de calor, no por cómo se le llaman, pero podría ser. Y sí los hay de Guerrero, por ejemplo, con la minería, el oro,
las brigadas militares también, en ese Pentágono de la Amapola, por ejemplo, está más estudiado. Pero bueno, es para citar elementos, ¿no? La presencia militar, ¿no? A partir de las primeras desapariciones forzadas, aunque hubo un acto de disculpa pública este año que hemos acompañado, por eso lo menciono ahí, pero ¿por qué se ubica en esa comunidad que quizás lo escucharon en las crónicas del mes de marzo? Rancho Nuevo del Llanito, por una fosa masiva que encontraron con 17 cuerpos, y ahora hubo otra en La Calera con 32 cuerpos, que son los circulitos que están ahí. Y poco se ha mencionado el hecho de que toda esa pequeña conexión entre las dos carreteras grandes que ven ahí, ¿no? La León-Salamanca y la que Irapuato-León, estaba por periodos de cada 2 años, de 2019, 21, 23 y 25, más o menos, aparecieron fosas clandestinas. Pero para hacer eso, y hay que tener un mapa, que es el que tratamos de actualizar y diseñamos, pero también hay una fuerte presencia militar que en los años, personas de Sedena, pues militares fueron responsables de la desaparición de José Salvador Cárdenas en 2017, justo en Rancho Nuevo de Llanito. Su familia vive muy cerca de también, todas, porque su rancho muy chiquito, también del hallazgo de las fosas, pero años atrás también habían encontrado en otra casa lo mismo. Entonces, todo una zona, ¿no? Bueno, solo es para mencionar algunos elementos, no da tiempo, pero también el mapear sitios de posible reclutamiento criminal. En Guanajuato se encontraron oficialmente 3, ¿no? Por Guardia Nacional, Yuriria, Salvatierra, León, pero también el mapeo de los sitios de donde muchas jóvenes desaparecen, son depositados, estacionados desde anexos, barandillas, centros de reclusión de diferente tipo, que son escenarios de búsqueda en vida de las familias también, ¿no? En fin, pasaría a otro, no voy a ahondar en todo por el tiempo, pero los quiero mencionar, ¿no? Para llegar como al final después. El problema forense, ¿no? Y las narrativas. Problema forense, siempre escuchamos lo de la crisis forense. Hay quien lo conceptualiza como una situación de acumulación de diferentes crisis, ¿no? Más bien es estructural, no es una crisis como tal. Me parece que es más justo un acumulado histórico que ha crecido de la mano de la tasa de homicidios en el país, pero que tiene que ver con 15, 20 años de descuido y de impreparación y de prisas ahora para volver a recuperar terreno en todo ese sector. La identificación forense, la exhumación, los panteones, los CEMEFOS, toda la gestión efectivamente de los cuerpos, ¿no? Bueno, en Guanajuato últimamente hemos visto también la parte de fosas clandestinas, ¿no? ¿Por qué puse rojo eso al final? Ahorita lo menciono, pero hubo diferentes narrativas alrededor de este último hallazgo con 32 cuerpos, en donde luego hay como una especie de competencia al alza en poder decir que si es la fosa más grande del Estado o es la fosa más grande de la gestión del nuevo fiscal que lleva pocos meses, o si es la segunda, y la prensa va confundiendo todo y se entiende solo un gran relajo y sin ir, como decir, a exactamente quién, o sea, ni en ningún momento se dice en qué contexto y quién la provocó, y no se dice que también está en ese contexto geográfico que mostré, de secuencialidad. O sea, ahí por lo menos hablamos de 2018 ahora, de un control criminal bastante brutal. Pero en las mismas noticias mezcladas aparecen cosas así. Descubren una momia de un ejecutado en Celaya y quieren convertirla en atractivo turístico. Sí, pero el problema es que esa momia, como le llaman, no es una momia, es un cuerpo de una persona identificado, asesinado, con un disparo en la cabeza, descubierto clandestinamente en un panteón. O sea, no es, porque así suena hasta simpático, suena interesante, suena turístico. Nadie en la prensa conceptualiza que
más allá de que los familiares aprueben eso o necesiten hacerlo, o si hay algún intercambio o decidan que se eternice para estar en un museo, quiere decir que en los panteones de Guanajuato hay cuerpos no identificados y que están sepultados en otro lado donde no debe de estar. Y lo señalan las buscadoras hace años, Yuriria, Salvatierra, Celaya, entierran cuerpos afuera y adentro de los cementerios. ¿Qué mejor espacio para sepultar clandestinamente? Bueno, a mí me lo mandó, yo no lo había ni visto, me lo mandó una buscadora de Celaya. Dice, a mí esta nota a mí me trastocó, porque la gente lo está viendo de otra manera, ¿no? ¿Qué tanto, no? Entonces hay muchas otras narrativas posibles. Esta es del colectivo Hasta Encontrarte, un acto de protesta en el Zócalo en que llevaron las fosas, ¿no? No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos. Otras narrativas que se contraponen a este dispositivo o de la banalización del mal o de la contabilidad igual de los hallazgos, etcétera, puramente así, y se oponen entonces a ciertos mecanismos de la desaparición doble, triple, porque está desaparecido, además ocultado, y luego ocultado burocráticamente muchas veces. Ya contabilizamos tres, pero también destruida muchas veces su fisicidad, materialidad del cuerpo, su identidad, en un acto que, por ejemplo, desde el Seminario de Filosofía Forense, ¿no? que conduce allí Arturo Aguirre, junto con otros compañeros, llaman de necrocidio. O sea, destruir, matar nuevamente a la muerte o al cuerpo muerto, ¿no? Más allá de la propia desaparición. Bueno, es un tema casi es filosófico también, y bueno, otras narrativas, ¿no? Aquí los medios documentando la primera búsqueda en campo de la historia de Guanajuato con la comisión de búsqueda, ¿no? 2-3 de agosto del 2020, con las buscadoras y, digamos, con ese arranque de actividades ahí. En Uriangato, un sitio de un contexto destructivo que le llaman, o sea, con cuerpos efectivamente calcinados, que dio inicio así de manera muy impactante a las búsquedas allá, ¿no? Y sin embargo, todavía en esa fecha, o sea, agosto del 20 y hasta octubre, y todos los años antes, durante al menos 2 sexenios casi, se negaba la existencia de fosas clandestinas. Y no quiero usar el impersonal se negaba. Es decir, la Fiscalía Estatal, a pregunta expresa sobre sitios de inhumación ilegales, clandestinas, que con varios términos que estaban en los protocolos, decía que no existían, o sea, no es abstracto, o sea, así. Aunque a veces alguna declaración del fiscal, sí, decía, sí, hay unas fosas clandestinas, y aunque ya llevaban 10 años dando parte a periodistas con un lenguaje muy escueto de las fosas clandestinas, es decir, eso es filtrar, es dar información de una manera y controlarla de manera selectiva. Tenemos registradas 114 fosas de 2009 a 2020 en Guanajuato, gracias a la prensa. Pero a esa prensa me refiero a pequeños partes o videos en donde se le deja acceso a un reportero o se le da un parte policíaco o de fiscalía a un reportero. En esos años era una información atentamente, o sea, minuciosamente controlada, goteaba, pero 114 veces, ¿no? En esos años, nada más que no estaba documentado, si lo hicimos ahí desde la Ibero, entonces ya no se podían como que negar, pero en el registro oficial de Fiscalía no estaban ni en CNDH federal ni en otros registros de esa época. Bueno, ahora sí, ahora esta es la página, ya de hecho aumentaron de 44 a más de 140 contextos de hallazgos, esto el mes pasado, ¿no? Pero eran más de 40 de todos modos, en el propio mapa de hallazgos de Fiscalía, ¿no? Sin embargo, faltan muchos datos ahí, siempre lo señalamos, pero no ha cambiado todavía. Falta la temporalidad, cuánto duró la exhumación, quiénes participaron, falta todo, solo hay logros. Es decir, hicimos 40 cuantitativos, ¿no? A 120 estudios, identificados 25 de números, pero no dicen qué periodo fue, cuánto duró y, claro, un poco la temporalidad. Sí te lo dice, pero por transparencia y con un poco de dificultad. Dice, bueno, esta es esta zona que yo estaba mencionando, es parte del mapa que estamos tratando de actualizar, pero hasta junio del 24 eran 349 contextos de hallazgos de restos humanos con 660 fosas. O sea, hay más fosas en un lugar, ¿no?
pero 350 lugares más o menos que habíamos mapeado ahí, y los colores son las fuentes. Utilizamos fuentes en azul de la Comisión de Búsqueda, que son las más. Fiscalía, ahora hay más, algunas se duplican, pero las quitamos. Brigadas de colectivos, dos colectivos que no están registrados por la autoridad. O sea, son fuentes aparte, documentadas por ellas, pero que no está registrada en ninguna de las dos autoridades porque no participaron ahí. La Fiscalía participó después para exhumar. Y la prensa son 114 del periodo anterior, cuando no había ninguna otra. Pero prensa quiere decir Fiscalía por debajo. No hay otra fuente que pueda decir que en esa casa encontraron 8 cuerpos, si no fuera la Fiscalía. O sea, no habría, en esa época, digo, ahorita sí, pero en 2008 en Guanajuato no hay otro dato, ¿no? Bueno, esto es otra vez el contexto del Rancho Nuevo del Llanito, y las necesidades de uniformar también otra fuente que sería la fuente legítima, es el registro de fosas, el nacional, que no está como tal como registro, y el estatal. En Guanajuato se modificó la ley en 2023, puede ser interesante en aguas, poniendo todas las características que debe de tener la versión pública del registro. O sea, que todo el mundo lo podría consultar, nada más que no existe. Y en fin, esta parte quisiera pasar a la siguiente, son los datos que di, datos forenses de Guanajuato. Yo esto lo puedo, aparte que va a estar público, pero lo puedo mandar a cualquiera, de hecho están las páginas, etcétera, para no ahondar en puros datos. Estos temas se trabajan en mesas de trabajo con la Fiscalía, ¿no? Pero el avance ha sido un poco lento en términos fácticos, muy buenos en términos informativos y de diálogo, sobre todo de las colectivas y de sus exigencias también de emergencia, que sí son atendidas, pero por otro lado, en términos de modificación de ciertas estructuras, de ciertos patrones de clasificación, de ciertas respuestas, etcétera, va más lento. O sea, hay intereses a veces encontrados entre lo que la sociedad civil quisiera y lo que la institución puede o debe o no quiere hacer o ocultar o procesar internamente, son muy grandes también. Entonces eso determina patrones de negación que terminan siendo fácticos o incluso por decisión, o sea, digamos, a priori. Otro tema es el plan estatal de exhumaciones, pero es todo el tema de las fosas comunes. Está más avanzado que antes, todavía no está como tal, pero se empuja para trabajar. Finalmente, las fosas son espacios de disputa política, sobre todo cuando en un inicio, el primer año, sobre todo en Guanajuato, fue tremendo. Hubo muchísimas búsquedas de campo, se involucraron, claro, muchísimas buscadoras, empezaron las brigadas independientes de buscadoras también. Teníamos incluso un equipo de acompañantes en campo en los primeros 6 meses, después no se necesitó realmente que estuvieran ni observadores ni acompañantes, pero existe esa posibilidad de academia, sociedad civil, hasta de estudiantes de poder involucrarse. No digo hasta estudiantes que no puedan, pero digamos desde la academia, no solo el profesor, sino que personas comprometidas, hubo 2 o 3 que estuvieron meses yendo a estos sitios. Bueno, aquí es Salvatierra, que es un caso que seguimos de cerca porque quieren construir un sitio de memoria allá, en el lugar del sitio de exterminio que fue, ¿no? Espacio de disputa política porque primero se negaban, en cierto modo, las desapariciones, después se negaron las fosas, ya admitida la presencia de fosas, fue asumida la problemática y hasta encabezada por ciertas autoridades casi como reivindicativa de que tantas fosas que encontramos, pero sin enfocarnos de que sigue siendo una tragedia humanitaria. ¿No? Como que se tiende siempre a desplazarse el foco de periodo en periodo en algún tema que puede ser más cómodo para este lado o para el otro lado, o sea, el lado de la autoridad o el lado, podríamos decir, de la sociedad civil, incluyendo como primer sector interesado las víctimas, ¿no? Indirectas. Entonces, bueno, aquí hubo mucha disputa, lo dejaría que lo puedan investigar. Cuando Carla Quintana, la excomisionada nacional, fue a las fosas de Salvatierra, porque estaba trabajando la Comisión Nacional ahí. La estatal, de hecho, pedía esa coadyuvancia, esa ayuda, y con mucha renuencia de fiscalía ahí en trabajar,
De hecho, quiso interrumpir a la mitad, luego fue otra vez la comisión y encontró más gente que llegó a 81 personas rescatadas, podemos decir, ¿no? Exhumadas, pero fue un momento de tensión en que se decía a Carla Quintana, esta es una fosa clandestina, ¿cómo pueden decir que no? Y allá usaban otros términos, hubo una polémica, también había mucha polémica entre el gobernador estatal y el presidente, entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso no generó para nada las mejores condiciones. Fue un proceso largo de año y medio de construcción y de tensiones y de disputas hasta por la narrativa de qué es y qué no es. Pero de ahí en adelante, octubre del 20, tanto porque salió el protocolo homologado nacional de búsqueda, tanto por esto ya cambió, tuvo que cambiar la narrativa sobre fosas comunes, fosas clandestinas, sitios de exterminio, incluso que luego ahorita parece ser otro tema parecido con eso, ¿no? Justo en este momento, entre febrero del 2021, también en plena pandemia, a 8 meses de empezadas, 7 meses las búsquedas oficiales, pero también las ciudadanas, en el Saúl de Villaseñor, también una fosa masiva a manera de cementerio clandestino, provocó un plantón. O sea, las mesas de trabajo que hoy tenemos, pocos lo saben, pero el origen, que son bimestrales, bimensuales, funcionan, el origen fue este plantón del 2021 en protesta de 4 o 5 colectivos, ya había más, no eran uno, dos, tres, ya empezaban a ser 12, ahora son, vamos a verlo, 27, pero empezaron a protestar por cómo se estaba manejando el sitio, el acceso, es un sitio de disputa, el acceso que se da o no a las familias y a cuáles, qué tanto pueden tocar, mover, cribar y después de cribar sacar restos humanos, por ejemplo, de ahí, pueden exhumar, dejemos la ley, porque la realidad es otra cosa. ¿Puede la comisión de búsqueda exhumar? Pues supuestamente no, pero es que en la realidad suceden situaciones, me parece que no exhuman, pero pues empiezan a trabajar el sitio de cierta manera y hay un acuerdo formal e informal con la fiscalía para hasta dónde y hasta cuánto se puede hacer. Pero las familias pueden ir también autónomamente en su derecho si el lugar no está acordonado. Es un lío, es una disputa. Hasta la fecha se quejaron de que en esas que mostré, la Calera, el Ancho Nuevo, el Miarito, como son fosas que encontró solo la fiscalía, a solas, con una carpeta, ahí no deja entrar a nadie. Lo mismo sucedió aquí. Y Carla Quintana fue y quiso entrar y no la dejaron entrar. Ilegalmente, porque tampoco pueden no dejar entrar a la Comisionada Nacional, pero ¿quién tiene el poder ahí en el sitio, en ese lugar, cuando llegan 10 personas ahí? ¿Quién tiene el poder? Incluso diría quién tiene las armas, ¿no? Pero bueno, es que se pone en una situación tensa. Familias quieren entrar, pueden presionar y han tenido sus formas de represión, a veces hasta fueron detenidas en campo. Las de, por ejemplo, de la Brigada Independiente de Búsqueda hasta encontrarte, ¿no? Se hicieron esposar. A propósito, dijeron, bueno, no me dejas entrar, entonces me tienes que detener, que voy a entrar, por ejemplo, ¿no? O sea, no es fácil de manejar. Poco a poco se van fijando asperezas, pero tarda también. Ahora creo que está mejor y aún así hubo protesta y comunicado porque en La Calera no pudieron buscar. ¿Y cómo van varias veces? Que luego van las de la Brigada Autónoma de Búsqueda de hasta encontrarte y otras, y encuentran más cuerpos, no confían en el trabajo como cabalidad de la Fiscalía. Eh, ¿Pueden hacerlo? No pueden exhumar cuerpos ahí legalmente, pero que es desobediencia civil y desde la teoría de movimientos sociales y el apoyo y la solidaridad, yo lo entiendo, lo entiendo. Hay una disputa sobre esos temas, y yo creo desde el inicio del movimiento de personas desaparecidas en México, ¿no? El grupo de los comités de buscadores, que en paz descanse Mario Vergara y Huitzuco, de Guerrero, que no, hasta negociando con el crimen organizado para entrar a buscar y con resultados, y quienes en cambio prefieren una estrategia a lo mejor más de lucha para que efectivamente el Estado haga su deber, porque también tenemos que considerar que supuestamente no deberían de estar buscando a las personas, pero en los hechos a veces se desborda esa realidad y lo que la ley supuestamente prevé, ¿no? Otro debate que dejo aquí, que no se va a poder resolver, ¿no?
Aquí solo mencionar otro problema, el problema de la inseguridad y la desprotección o de formular políticas de prevención y protección, ¿no? Eso está estado en la agenda de Guanajuato mucho, solo muestro esta bibliografía. En la Ibero León el miércoles vamos a presentar el informe de amnistía, el más reciente, participaron de Guanajuato, hay un diagnóstico incluso más largo, más completo también del movimiento por nuestros desaparecidos en México, y bueno, esta es la bibliografía que sugiero. Han hablado de eso la ONU y en muchas ocasiones, etcétera, para considerar a las buscadoras. Aquí viene la lista de afectaciones que catalogó Amnistía, ¿no? Son muchísimas, de salud mental, física, de amenazas, o sea, se mezcla todo aquí, ¿no? Sociales, todas las formas de violencia, o sea, ahí lo pueden revisar en este informe que ya habla de más de 30 personas buscadoras asesinadas, en gran parte mujeres, en el país. Y esto es el cuadro de Guanajuato hecho por Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, y yo que lo completé ahora con medios locales, bueno, también soy parte de la plataforma, pero digamos, es el crédito para esto. Y pues desde 2018, en el sexenio hasta 2025, hablamos de 6 personas asesinadas y 5 desaparecidas en Guanajuato, que luego, ¿cómo se hace con los periodistas? La tendencia de parte de la prensa de la autoridad es decir que no estaba relacionada con su labor. La verdad que es difícil establecerlo tal vez, pero por el contexto en que están y por el hecho de ser mujeres y visibilizadas en el espacio al simplemente buscar a su hijo, ya no es cualquier, digamos, sujeta o sujeto o persona, punto. Por participar en colectivo, más. Por haber a lo mejor pronunciado y ser vista algo, más. Entonces ya con eso es causa, ¿no? Porque lo hacían también con el feminicidio, no es por ser mujer y se tuvo que llegar a una ley, etcétera, que establece cuándo se clasifica. Bueno, esto estás todavía atrás en el tiempo, pero ¿cuándo es que una buscadora es atacada por su labor de defensa de derechos humanos, ¿no? Pues la más gran mayoría de las veces, directo o indirectamente, en fin. El problema de la impunidad, otra cuestión, ¿no? Que tampoco lo resolvemos de todo aquí, pero quiero decir que tiene una complejidad enorme en las desapariciones. ¿Cómo, voy a concluir que es justificado hablar de una alta impunidad en desapariciones y que es una bandera de repertorio de denuncia? O sea, que se usa para denunciar el hecho de que sectores del Estado participan, no actúan, omiten, que el sistema que es entre Poder Judicial y Procuración de Justicia pues tienen eh, problemas, hasta complicidades, disfuncionalidades, herencias históricas, etcétera, etcétera. Entonces eso no lo voy a negar, pero quiero hacer hincapié en la complejidad de que es Javier Yankelevich, ¿no? Que estaba en la Comisión Nacional de Búsquedas, ahora está académico del tema, dio una conferencia ya hace 5 años sobre esto, en que no se podía tampoco resolver el problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, es una solicitud reciente, digamos, de 5.000 personas desaparecidas en Guanajuato, pues ahí decía, investigan 147 como desaparición cometida por particulares, 10 forzada, 16 delitos vinculados con la desaparición. Digamos que siempre se dice, investigan tan poquitos casos como desaparición, y luego se dice, también casi no hay sentencias por desaparición, y entonces la impunidad es 99.9%, porque hay 5.000 desaparecidos y 80 sentencias, y además los que están investigando ahorita, todavía no llega a sentencia, pero que están investigando son 200 casos así. Ahí nos despista mucho el hecho de que usamos un tipo penal para describir una situación, como dije al inicio, hay una situación de desapariciones, que son 5.000 personas, pero como desaparición forzada son 10.
las investigaciones o carpetas de la fiscalía. Eso no quiere decir que las otras 5.000 no las estén investigando, nada más que se investigan bajo miles no, pero 10, 15 tipos penales: privación ilegal de la libertad, trata, asesinato, desaparición y violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Y son hipótesis de delito. Bien, los MPs, de lo que pudimos entender ahí, por diferentes motivos, familiarización con el tema, a veces hasta opacidad o malas prácticas, o porque es más cómodo, fuerte o interesante para ellos trabajar como secuestro, o porque tienen indicios de otros delitos, no siempre de mala fe, o a veces sí, en fin, por diferentes motivos investigan no con el tipo de desaparición cometida por particulares, que es casi idéntico al secuestro, además, a una causal del secuestro. También lo trabaja Yankelevich. Entonces es complicado, porque podríamos, ¿cómo le hacemos a ver entonces la impunidad? O sea, los delitos que no llegan a ningún tipo de sentencia o condenatoria, ¿no? Hay pocas carpetas por desaparición, entonces dicen no se está investigando la desaparición. En parte es verdad, pero por otros motivos, más sutiles, más graves. Pero todas las 5.000 personas en Guanajuato en general tienen una carpeta de investigación por algún delito, porque son los casos registrados por la Fiscalía. Ahora, que los estén investigando, ahí está el problema. O sea, si hay 5 MPs con 2.000 casos, ahí está donde hay que decir, no, bueno, que abren, no la abren por desaparición forzada porque no hay motivo, a lo mejor, o quisieron ocultarlo a veces, que un militar desapareció a alguien, ok. La están investigando por privación ilegal de libertad o secuestro, pero la están investigando, a mí me interesaría saber, o por lo que sea, pero ahí sí hay un problema. Por ejemplo, Guanajuato es conocido por la alta tasa de rotación, que se mueve mucho, los MPs, y un alto número de carpetas cada uno. Bueno, así no trabajas ni bien y son bastante, en general, eh, ¿cómo decir?, más jóvenes, etcétera, etcétera. Y entonces fácilmente pueden caer en cierto tipo de prácticas anquilosadas, no conocer el tema, etcétera, ¿no? Entonces va más sutil que eso, pero hay también estudios que al final terminan afirmando esto. Este estudio lo cité por el otro motivo que mencionaba antes, pero ahora también lo cito por esto, poco para... Dice 36.000 desapariciones en el país en ese trienio, 4 años, pero 141 sentencias condenatorias por desaparición. Ah, hay que conectar la batería, perdón. Dice, se está acabando la batería. Gracias. Bueno, mientras, ¿será que tiene otra? Sí. Bueno, entonces, ¿es correcto comparar las sentencias solo por esos dos delitos, desaparición forzada y por particulares, con el universo de 132.000 personas desaparecidas? A mí me parece que es incorrecto. O sea, no porque no haya impunidad en sí, sino porque así no la mediríamos bien. Es muy complicado medirla. De 5.000 personas desaparecidas en Guanajuato, si 300 están investigadas por secuestro, pues habría que ver cuántas luego llegan a ser judicializadas, cuántas llegan a sentencias, en qué periodo de tiempo, y ahí sí medir cuántas sentencias por secuestro hay relativamente a esos casos de desaparición de persona, que la persona no está, pero se le está investigando el delito de secuestro en contra de ella, ¿no? Y para cada uno es muy complicado conseguir los datos, ver en qué etapa se medirían, etcétera. En fin, esta sería la síntesis de esto para pasar. Pero concluye de todos modos la ONU y otras organizaciones de que más allá ahora de poder medir cada delito implicado en la desaparición con sus sentencias, etcétera, que es complicado, pero podríamos, es una agenda, pues. Pero aún así, la acumulación histórica de impunidad, de hecho en todos esos delitos, pero sí sabemos de cada uno que en general deja
no solo persona desaparecida, pero en general es alta la impunidad. Podemos inferirlo, es decir, probablemente todos los delitos en que una persona está ausente, desaparecida, al tener una alta impunidad cada uno de los delitos, también los desaparecidos. O sea, podríamos llegar a eso. Ahora, medirlo es complicado, pero sí podemos decir que hay una impunidad histórica acumulada, estructural y fuerte, que entonces se puede de alguna manera mencionar. La cuestión social, simplemente, así la llamé, pero es la cuestión de la movilización social. Van a ver cómo aparecen en la historia de Guanajuato los colectivos. Hay dos en rojo que son, digamos, pioneros. Queda trabajando el colectivo Justicia y Esperanza, 22-23, uno encontrado 22 migrantes, fue encontrado el llamado Pollero, de un caso de las desapariciones en San Fernando y Tamaulipas. Pero ese caso todavía está irresuelto y las compañeras de la comunidad de Salud de la Paz pues todavía luchan por justicia, ¿verdad? Y se involucraron en Guanajuato, ¿no? Desde el 2011. Pero la oleada de colectivos nuevos, con esta nueva oleada de violencia, sobre todo ahora sí dentro del Estado, pues se da de 2019 al 25 todavía, en que nacen 25 colectivos más, ¿no? Entonces voy paso rápido para no, solo es maneras de mostrarlo, ¿no? Cronologías, también cómo surge uno del otro, ¿no? Estos son los nombres, a mí me gusta entender cómo se llaman. Entonces, ¿qué palabras aparecen más, ¿no? Y tenemos, claro, desaparecidos, a tu encuentro, encuentro, buscar, buscando, Guanajuato, también la pertenencia hasta identitaria, ¿no? Justicia, luz, claro, el asta, las ciudades. Entonces, esa es una constelación, ¿no? Cómo se han formado, como cualquier grupo social, ¿no? Formación nueva, sí, gracias. Formación nueva por escisión, o sea, no son procesos siempre, como decir, tranquilos, ¿no? Muchas veces eso implica conflictos y la resolución de un conflicto a veces no tan pacífica, pero con creación de nuevos grupos. Pero también la complejización del fenómeno, el aumento de los casos y que cuando nace un colectivo la gente ya lo tiene como referente, el uso de redes sociales, el hecho de que en pandemia se formaron y mucha gente estaba más en redes sociales, también les permitió conectar de otra forma, etcétera. Hay una historia muy peculiar en Guanajuato de esto por el periodo en que empezó, que era el 2020, ¿no? 19-20, pero mucho 2021. Entonces, en fin, motivos, aquí no, solo están las ciudades, o sea, hay varias posibilidades de trabajarlos. Yo trabajo con historia del tiempo presente, historia oral, un trabajo muy lento que requiere luego de mucho trabajo. Trabajo solo en Salvatierra, trabajé antes en Iguala Guerrero, en León, poquito, y ahora es historia oral con el colectivo de Salvatierra, en donde es la historia de vida conectada a la historia del colectivo y a la historia social hasta de esta violencia también, un poco enfocada así, ¿no? Repertorios, ahorita vamos casi cerrando, solo los muestro y a ver cuáles más les resuenan, cuáles han visto en otro lado o en redes o han visto aquí en el mismo Aguascalientes, así, etcétera, ¿no? Son esos repertorios se van pasando de una tradición de lucha a otra, ¿no? Pueden llegar del movimiento de las madres de Plaza de Mayo, como del movimiento de Eureka y de las mamás que en el Zócalo de la Ciudad de México protestaban en los 70. Puede llegar del movimiento socialista armado, pero solamente un lema, a lo mejor, ¿no? O una de los 70, o puede llegar de Amnistía Internacional y organizaciones, como puede llegar de diferentes repertorios de lucha, ¿no? El árbol de la esperanza tiene su historia y su origen, que luego le llaman también el árbol de la memoria, los tendederos, ¿no? Los tendederos también de las feministas para señalar, para denunciar, pero también aquí para señalar a las autoridades o bien para mostrar en el espacio público las fotografías de los seres queridos, etc. Cada una tiene su propia historia, ¿no? Es decir, Apuato, pero voy pasando más rápido para dar el cierre. El acompañamiento más o menos
fuerte o explícito, ¿no? De la iglesia también, o las iglesias, según, pero predominantemente todavía sería los casos que conocemos de la iglesia, en este caso la iglesia católica, pero digamos Salamanca, el tejido social que resiste, esta fue una frase muy sonada en una reunión con el gobernador, de una buscadora de Celaya también, las marchas en León, en donde las marchas en León hasta el 2020 solo efectivamente eran guadalupanas. Estaban marchas de los 43, uno que otro movimiento chiquito, claro, las mujeres, pero 100. Ahora llegan a ser de 10 a 15 mil, desde el 20 en adelante, tanto de mujeres como también ya más centenares de solidaridades con las buscadoras y a veces hasta juntas. Entonces, está interesante el panorama, ha cambiado muchísimo, yo creo, en la historia del propio Guanajuato, como no se había visto. Digo, yo la vi del 2016 a 2025 y ya con eso fue impactante, pero quien es de ahí, pues así lo cuenta, ¿no? Este es el colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, vinieron a apoyar compañeras en León cuando nació un colectivo que se llama Buscadoras Guanajuato, caravanas de búsqueda, este otro repertorio, son el repertorio de las caravanas, ¿no? Desde hace mucho en México, pero del Movimiento por la Paz, con Javier Sicilia, etcétera, y varias más, ¿no? Antecedentes, pero los bordados, Bordamos por la Paz, también es un movimiento hasta internacional, latinoamericano, en Zacatecas está Sangre de mi Sangre, etcétera, tienen un camino recorrido que viene adaptándose ya luego al tema de la desaparición y la búsqueda, ¿no? Lemas, claro, de los 70, el vivos, se los llevaron y vivos los queremos, por ejemplo, de la desaparición forzada en Guerrero por el Estado, etcétera, y en otros lados. Bueno, los murales, los globos, los rituales, este es el sitio de Salvatierra, ¿no? Donde encontraron 81 personas, actos de memorias con bordado desde arriba, digamos que es un dron, participación con mesas, autoridades, en todos los niveles, ¿no? Congreso, Ejecutivo, ya están con redes, en Guanajuato muchas están con redes nacionales o internacionales, ¿no? Ante el comité, actos culturales, ya ahora sí como acompañantes hemos participado en algunas de estas, pero la canción Así te buscaré, por ejemplo, de los calendarios y otras canciones, ¿no? Este es el incipit de la canción, pero les invito más bien a buscarla, escucharla y la han utilizado también en otros estados, como para videos, para las marchas, etcétera, de esta activista rapera guatemalteca Rebeca Lane, con quien hemos colaborado. Árbol de la memoria virtual, o sea, lo ponen en las plazas en Google o en otras redes y reales, ¿no? Claro que existe el árbol real, pero existe ya en el mapa también eso. Hay mapeos nacionales también de esos árboles. Protestas más grandes de algunos colectivos muy articulados también con redes nacionales, como esta que fue contra la militarización y la anterior de las fosas, que llevaron tierra al Zócalo y empezaron a hacer actos ahí en el mismo Zócalo. Por ejemplo, cada quien luego va adoptando, claro, cada grupo sus temáticas más cercanas, más feministas, más podríamos decir, ligadas incluso a la participación con la iglesia, otras de lucha política más allá, otras se especializan incluso en el tema de drogadicciones, etcétera, ¿no? La publicación de informes, las misas, trabajamos este documental así, este es de la Ibero, pero con el colectivo de Salvatierra, lo pueden buscar, dura 20 minutos, el lugar de la memoria, Salvatierra, ¿no? Y es la lucha para el sitio de memoria que ahí está la grabación, este es el árbol de ellas, este es el sitio, pero bueno, no voy a andar en detalles de todo este proceso, pero pues son herramientas de trabajo, los foros, las líneas del tiempo, todo esto es también contexto, todo esto puede ser agenda, no tanto para aprovecharse del conocimiento, sino que la dictan las mismas familias en general, canalizan energías y piden cosas de este tipo para construir, incluso análisis de contexto, pero también para construir otros temas, ¿no? Finalmente les invito a seguir, acaba de nacer, el IBER, un espacio que es el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, de hecho se va a lanzar como jornada el lunes,
pero realmente arranca actividades este semestre poco a poco. Pero va a tratar de unir en un espacio único todas las experiencias en que hemos podido participar. No todo lo que vimos aquí tiene que ver solo con la Ibero, claro, son muchas instituciones, pero digamos que vamos a tratar de dar una coherencia y una línea a eso ya con una organización dentro de la universidad para todo esto, investigar e incidir en lo que se pueda y sobre todo acompañar y entender qué es la necesidad. No hay estudio de estos que mencioné, ya sean míos, de la comunidad universitaria, de otros que no haya venido de alguna pregunta o algún tema que hayamos platicado con las compañeras en algún momento. Oye, ¿y de esto tú sabes? No, la verdad no. Y vas a ver, y luego le preguntas, y ya luego sigues tu propio camino, pero muchísimos, muchísimos temas y sugerencias han llegado, 90% han llegado de si no de alguna cosa teórica. Claro, luego ves que, qué sé yo, el seminario, que habla seminario que estamos de desplazamiento y desaparición lo trabaja o alguien más y ya te vas juntando, pero sí fue mucho camino en Guanajuato desde ahí. Estas son nuestras líneas temáticas. Los invitamos a seguirlo. Ahora no es que esté en red como tal, a seguir sus actividades, a buscarlo para incluso como estudiantes involucrarse, poder conocer de eso, visitarnos, intercambiar aquí por la universidad, ¿no? Y bueno, creo que ya era todo. Muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, sí creo que me fue una hora, pero ahí vamos. Gracias. Gracias. Preguntas. Vamos a abrir brevemente. Tenemos un problema aquí. Con los micrófonos. No sé si tengamos el micrófono ahí. Bueno, ahora está funcionando, entonces hacemos rápido una serie de preguntas. Fabricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, una presentación muy interesante, muy completa, muy amplia, que aborda pues todos los espacios todavía que quedan por investigarse, trabajarse. Quisiera dar la palabra a si quieres hacer alguna pregunta, comentario. Félix, ¿lo podrías hacer desde ahí? Sí. Ah, gracias. Sí, nomás tenemos un micrófono. No, sí, estoy bien. No, muchas gracias. Y voy contigo después. Mi pregunta es, más que nada, ¿cómo lidian con las emociones de ira, odio, tristeza, miedo al momento de investigar? Justamente también sin caer en esta como apatía o deshumanización, dado que es un tema tan sensible. Lo cual también me lleva a preguntarles, ¿no les da miedo el investigar temáticas tan sensibles considerando que justamente a las personas que se inmiscuyen en esta clase de temáticas terminan pues, en situaciones de alto riesgo? Hacemos dos, ¿no? Dos o tres filas que quieran. Acá y luego acá. Mira, hay muchas. Entonces, vamos a hacer tres primero. Mi pregunta venía sobre ¿cómo te llamas, perdón? Soy Luis Eduardo. Luis Eduardo. Adelante. Mi pregunta venía de su forma de vista. ¿Qué opinan sobre la mejora que ha habido sobre la situación de búsqueda de las personas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tu compañera, nos dices tu nombre? Yarensi. Yarensi. Bueno, mi pregunta es, llamó mucho mi atención que de 5.000 personas desaparecidas solamente se identificaban de 10 a 16 como desaparición forzada. Entonces, ¿qué recomendaría a las personas al momento de denunciar o hacer su denuncia? O cómo pudieran denunciar para que les dieran prioridad como desaparición forzada, no como secuestro, no como alguna otra? Muy bien. ¿Respondemos esas, Fabricio? Y Sí, después con sí, nosotras. Voy a creo quitar. creo que está prendido. Bueno, no. Creo que este no. A ver, O grito ahí. O sea, al Zoom y a usted. ahí. Bueno, es que creo O si que. no, así. Para. ¿La verdad? Ya se fue. ¿Se fueron? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, si no, empiezo a contestar así, respirando más Se escucha bien. hondo. Eh, bueno, quizás desde la última, en el sentido de que no creo que sea solo un problema de cómo denunciar, aunque en parte, claro que el Ministerio Público recibe una serie de informaciones y tiene una decisión.
el punto es que, bueno, como desaparición forzada, normalmente tienen una visión restrictiva, tienden a no investigar como desaparición forzada, algo que podría ser a lo mejor por omisión o aquiescencia de funcionarios públicos una desaparición forzada. Esas yo creo que tienden a descartarla y ahí sí sería, a veces yo creo que un acompañamiento o hasta el propio colectivo cuando van a recolectar hechos, etcétera, y la manera como se denuncia podría llevar a abrirse como desaparición forzada. Aún así, creo que serían pocas, como las directas, con una evidencia de que sí fue un policía, etcétera, etcétera. Y siempre han sido como que la menor parte, ¿no? Pero bueno, ese es un factor en que sí se podría quizás mejorar, ampliar. De hecho, la ONU, que no es el MP, pero para realizar búsquedas, un poco corresponde a la mejora en la búsqueda, tiene el procedimiento de acciones urgentes, que no es investigación, es búsqueda humanitaria, pero es decir, búsqueda, obliga a las autoridades a sentarse, a hacer reuniones, a tratar el caso incluso de otra manera y con una urgencia diferente. Si la ONU admite tu petición, tarda 1 o 2 semanas en hacerlo. En Guanajuato ya hay, creo que estaban entre 18 y 21 abiertas, en Guerrero hay centenares y en otros lados no, porque no se popularizó esa forma de solicitar búsquedas. Es reforzada. Por ejemplo, ahí, si la ONU lo admite, es porque puede presuponer desaparición forzada, no la por particular, o sea, en que el Estado tiene algún grado de responsabilidad, aunque fuera por omisión o aquiescencia o por contexto. Tanto es así que hay una pregunta en ese formato que dice qué contexto quieres describir para que la ONU motive que va a aceptar tu acción urgente, dicte la búsqueda más urgente al Estado y entonces se clasificaría como desaparición forzada. El MP puede estar investigando lo que quiere, pero la organización internacional le dicta prioridad y hay una sanción al Estado, tanto es así que ahora hay hasta un procedimiento del artículo 34 que podría ser empezado por una serie de informaciones que llegaron al comité de Guanajuato, se han enviado esas informaciones, o sea, de estos 21 casos que digo, porque por contexto, omisiones o por fallas en la investigación cuando inicia, etcétera, favorece tanto la impunidad o la no búsqueda, la no investigación, que consideras una complicidad y una omisión tan grave que la ONU considera forzada. Ok, bueno, eso es uno. Ya para ser más breve, creo que más que en la clasificación del caso, la tipificación penal, sería así mejorar todos los procesos efectivamente de denuncia, porque no hemos hablado de todo de la cifra negra, la mencioné, todavía hay muchos casos no denunciados, pero que sí quieren tomarse muestra de ADN para ver si encuentran a su familiar, pero no tiene denuncia, sí se lo tienen que tomar, pero se complica, pueden tener una acción urgente, incluso no una denuncia, pero bueno, digamos, y ya ahora que sea forzada, acá es más restrictivo, internacionalmente podría ampliarse, pero no iría como que a los 5.000 casos, ¿no? Probablemente no. Aunque un movimiento social lo puede, como repertorio de lucha, lo puede decir y lo puede usar como reivindicación de lucha, pero aquí es, digamos, es un estudio académico, tendríamos que distinguir. Hay partes de un movimiento de familiares que dice que todas las desapariciones son forzadas porque a estas alturas, a lo mejor en un inicio podías dudar, como en el feminicidio, como en campo algodonero, etcétera. Pero cuando ya es serial, generalizado y quizás en ciertas partes sistemático, entonces asimilas, al menos en ese estado, en ese territorio, o hasta en todo el país, ahí sería la versión más extrema, que todas son para considerarse forzadas. Entonces, ahí está un poco la respuesta, pero son muchos los procesos que se deben mejorar en eso. La denuncia, la no revictimización, escuchar bien todas las fuentes y no sesgarse a una hipótesis, etcétera. Yo no sé si todos los ministerios públicos hagan ese trabajo o hagan un pool, como se llama en Italia, el pool antimafia de la fiscalía, donde se conectan. Un poco de ese esfuerzo de coordinación últimamente los están por lo menos mencionando, que lo federal, que lo estatal, que
interestatal, interinstitucional, con el Poder Judicial, con el Poder, con la Procuración de Justicia, la Policía, la Secretaría, etcétera, etcétera, esas mesas de seguridad, hay que ver a qué profundidad realmente llegan, ahí igual sabemos algo, a qué profundidad llegan y hasta qué punto no. O sea, no platica todos los temas, llegan como en cualquier reunión de trabajo, pero acá con una carga mucho más fuerte. Pero bueno, mejora en búsqueda, mi opinión. Yo estoy muy atento, por ejemplo, junto con, sobre todo de lo que escucho los colectivos, de cómo se va a elegir la próxima persona de la Comisión Nacional de Búsqueda, teniendo en cuenta que hay perfiles más institucionales gubernamentales, como casi en todo, y perfiles eh, más que han estado un poco más, también desde lo institucional, pero más cercanas a las familias o más en la lucha, etcétera. Caso concreto de Sol Salgado, ¿no? Por ejemplo, del Estado de México, no la conozco personalmente, por ejemplo, pero sí he escuchado muchas referencias personales directas del trabajo. Quiere decir que el otro candidato que está no es adecuado, quizás más adecuado que Teresa, la que estaba ahora, sí, pero no sé, según ¿no? Todo lo que pude yo rastrear. Entonces, por ejemplo, cómo mejorar un proceso de búsqueda, un buen liderazgo, me parece un buen punto de partida. Reconstruir, por ejemplo, ciertos equipos que fueron pausados, bloqueados, todo el trabajo en fosas comunes, el trabajo histórico de Guerra Sucia hasta nuestros días y varios otros equipos que han sido totalmente pausados o cancelados ahí, ¿no? Que sí estaban mostrando buenos resultados, todo el tema de registro que es de las comisiones de búsquedas, ¿no? De este tipo de registro, etcétera. Entonces, claro que, o sea, tampoco niego los avances si hablamos de cómo se vivía aquí en la época de 2014, cuando lo de Iguala y Ayotzinapa, o antes que ni existía un registro y las cifras durante la época de Calderón eran filtradas a la prensa internacional y se llegó a conocer que había 16.000 desaparecidos en 2011, así, pero por filtración, pues ahora claro que estamos mejor en ese sentido de cómo se registra, de la existencia, etcétera. No estoy atribuyendo la responsabilidad a un gobernante, sino más bien a una lucha que tiene en esta nueva oleada de violencias entre 15 y 20 años consecutivos con personas colectivas, buscadores, etcétera, que han impulsado cambio tras cambio tras cambio, quien poco a poco, quien más, quien en los estados, etcétera. Yo siento que ha habido una lucha social y que si la búsqueda ha mejorado mucho desde ahí. Claro que habrá más equipo, ha aumentado el presupuesto de muchas comisiones, en Guanajuato había logrado aumentar, etcétera, pero o sea, el camino por recorrer creo que es mucho y por 2, 3 años sí ha habido una especie de pausa de la Comisión Nacional de Búsqueda, que entonces, bueno, ahí es claroscuros, entonces, ¿no? O sea, no soy el pesimista catastrófico con lo que ha pasado en todo. Mencioné el censo, otro tema que ha sido muy polémico, pero también a veces muy polémico por cómo se registra en la prensa, por cómo lo entendemos o no. Y ese ha sido muy complejo, por ejemplo. En fin, solo para... pregunta, ¿verdad? Sí, ya voy más breve. Para emociones, sí, tratamos de trabajar con los grupos que tenemos, pero de académicos y poco, la verdad, muy poco. Hasta el CONACYT una vez nos cuestionó que si hacíamos atención psicosocial, pero de entre nosotros, y casi no, para ver cómo te está afectando, etcétera. Y hay personalidades diferentes, hay maneras de racionalizar o de espiritualidades diferentes para procesar ante el dolor de los demás, que es un libro de Susan Sontag, que fue fotógrafa, fue también muchas cosas, periodista, etcétera, que nos habla hasta filosóficamente del dolor de los demás y lo que implica, ¿no? Creo que se trabaja muy poco el tema entre, por ejemplo, el activismo, las y los académicos, etcétera. Las buscadoras tienen también sus mecanismos, están súper expuestas, pero el mismo grupo que se vuelve familia, para bien y para mal a veces, pero digamos que es un grupo de contención, de trabajo, grupos externos, las autoridades igual un poco reactivas y todavía con enfoques
a veces adecuados, pero en su mayoría, por ejemplo, el DIF municipal, desarrollo integral de la familia, etcétera, y mujeres pueden ser muy tradicionalistas para con una persona buscadora que se ha divorciado por motivo de la búsqueda y que es líder de un colectivo, o sea, como que ahí no hay diálogo, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, habría que hacer todo un trabajo, etcétera. Entonces, con ellas, sobre todo, sería la prioridad. Nosotros tenemos, yo creo que un poco más de herramientas por estar en un ámbito protegido, la academia, poder tener apoyos externos propios, etcétera. Pero sí, sí es un tema, es decir, procesamiento emocional, al investigar, no mucha gente luego dura muchos años en la temática o cambia, no más de gabinete o de oficina o acompaña ciertos procesos, hasta sanadores. Para mí ha sido muy sanador estar en el bordado, que es algo que yo lo pienso y desde mi posición, así de hombre que me gusta salir y que me gusta ir al campo, hacer estas cosas, digo, ay, qué aburrido. Y cada vez que voy, si me quedo las 2, 3, 4 horas, bordo, más o menos bien, ¿no? Bueno, perdón, no, bien no, pero, sí me sana muchísimo y con las del colectivo hablamos de otras cosas, ¿no? Los sueños, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho. Cada vez antes digo, no, no, no quiero ir, etcétera, pero cuando voy, me sana y aprendes, como también a vivir la masculinidad de manera diferente, ¿no? Pero bueno, en fin, va muchos temas ahí y platicar con ellas, con colegas, por ahora sí lo estoy diálogo. Vamos a hacer una última ronda de Podría ser más breve. ya más breve, por favor, para ya cerrar la sesión. Ya nos extendimos mucho y por respeto también a nuestros invitados especiales. Pues es como tres más. Dafne, compañera, sabes tú, y tú. Pero bien breves, ¿ok? Y yo anoto aquí, a mí me respondo Y ahorita nos acercamos, maestra. Dafne. Sí, bueno, son dos preguntas. La primera es que me parece muy interesante ver cómo hay una vinculación entre los corredores industriales y también los corredores de personas desaparecidas. Entonces, me gustaría preguntar, pues, ¿qué dinámicas económicas se han observado como factores de riesgo para la desaparición de personas? Y también, hace unos años, con el doctor Edgar y otra colega investigadora, participamos un proceso, en una diligencia con, con familiares de personas desaparecidas, tanto de la guerra sucia como de la guerra contra las drogas. Y precisamente pues se veían vasos comunicantes en común entre ambos, digamos, periodos históricos de la desaparición de personas. Mi pregunta es, ¿la desaparición de personas se encuentra en un nuevo momento histórico? Es decir, me parece que ya se ha agotado también el discurso de que es el resultado de la guerra contra las drogas, ¿no? Porque si bien hubo un proceso de militarización muy radical, ¿no? En el marco de la presidencia de Calderón, pues lo cierto es que este proceso se ha ido modificando con el tiempo. Entonces, habría, bueno, no sé, ¿tú qué opinas como especialista de si hay otros factores que en este momento estén afectando la desaparición de personas y si esos factores también podrían ser económicos? Gracias. Compañera, ¿dices también tu nombre rápido, por favor? Sí, tú levantaste la mano, ¿no? Adelante. Porque lo vemos en todos lados, pero que podemos. Muchas gracias, compañero. Aquí también, ¿verdad? Ah, pero yo creo que es un fenómeno que, sobre todo en estos años, ha estado tomando como mucha visibilización al ojo público. Y yo quisiera saber si es algo, vaya, como que si es una ola de violencia que ha ido aumentando a lo largo del país, o realmente siempre existieron estos niveles de violencia, solamente que no era algo tan transparente al ojo público. A este poder. Por eso, Santiago.
desde su experiencia y desde este gran proyecto de investigación, me pregunto, ¿cuáles podrían ser tres líneas de investigación indispensables para abrirse, derivado de todos estos resultados que usted tiene, para que nuestros estudiantes de biología, de sociología, de trabajo social, de historia, de comunicación, de todas las áreas más involucradas pues, en el tema, pudieran ya empezar a trabajar? Que la explicación de hoy, la exposición, pues nos muestra todo ese panorama y nos dice muy claramente lo que ya se está haciendo con sus deficiencias, pero también nos muestra a través de estos mapeos y de esta geografía y de lo que comentaba la maestra Dafne, cómo se visibilizan estos corredores y cómo la industria muy ligada a la geografía y todo esto. ¿Qué nos queda como académicos, qué nos queda como investigadores, como estudiantes por trabajar? Para no quedarnos solo con esa sensación de ir, nos está haciendo todo, falta mucho, pero algo más tangible para que los estudiantes en sus talleres, en sus seminarios de investigación puedan hacer planteamientos de problemas. Gracias. Bueno, voy a tratar ahora sí más puntualmente, pero podemos quedar aquí para platicar con la compañía, con todos, ¿no? Todavía un rato después del evento, porque ciertas cuestiones también de las líneas de investigación o que podemos hacer como estudiantes, profesores o personas son complicadas o más articuladas, pero bueno, doy un poco mi opinión. Primero, todavía sobre el tema propio de la exposición, si quieren, es el corredor industrial, desaparición, sí está bastante estudiado, ¿no? El tema de las violencias, los homicidios, etcétera, en esas partes de supuesto desarrollo, en donde pero han crecido formas sutiles o no tanto de desigualdad económica y socioespacial y entre poblaciones, porque la desigualdad como indicador de Gini, distribución del ingreso, hasta mejoró del 2020 para acá en Guanajuato, ¿no? Como todo el estado, pero habría que verlo primero en el corredor, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, que son estas resacas, esas posiciones de marginalidad, racialización de barrios, de personas, de grupos, zonas rurales, etcétera, etcétera, que conviven con esas mega infraestructuras, las carreteras modernas y polos de desarrollo, llamado desarrollo, pero que son más de inversión y crecimiento, quizás, ¿no? Entonces, eso ha sido visto en otras partes. También hay una forma de despojo y extracción de recursos desde el huachicol, que es ilegal, pero también es una zona codiciada, o sea, por mega obras, por agua, inversión. La cuenca de San Miguel de Allende, toda esa parte está todo contaminado, hay gente que está muy mal por eso, ¿no? O sea, comunidades enteras, etcétera. No hay intereses, y sobre todo cuando hay hidrocarburos de por medio de los intereses, ya hemos visto en Cuenca de Burgos y en otras partes del país cómo eso provoca paramilitarización de grupos, más gente armada, más gente interviniendo en comunidades, peleas territoriales. Guanajuato tiene también otra problemática de desigualdad, que es, a pesar de la economía más fuerte todavía, pero en crecimiento nada más, el rezago educativo, por ejemplo, es muy, muy importante ahí, que no es secundario que educativo, o sea, las y los jóvenes y las adicciones también, que es otro de los factores que habría que mapear. Por eso puse el mapa de los anexos, pero para decir algo, lanzar una línea, pero ok. Entonces sí está motivado con esa economía política de las desapariciones, que es una de las lógicas. Voy a la segunda pregunta, que tienen en común, por ejemplo, que identifica Karina Sola Becker, que va a estar en la Ibero el lunes, de las lógicas de la desaparición desde que México se da como de manera sistemática, los años 60, 70, 80, hasta hoy tienen en común, sí, tienen en común ciertas lógicas
la pérdida ambigua, o sea, el hecho que la familia no sabe el paradero y eso paraliza a la sociedad, su comunidad, su familia, de alguna manera paraliza una comunidad y esa comunidad está afectada y no reivindica cosas, no protesta también, no se organiza, no sale, como Rancho Nuevo del Llanito, donde acabo de mencionar. La comunidad ya sacudida por varias, la cuestión de José Salvador fue, impactó toda la comunidad, etcétera. Muchos migran, van 5 o 6 años para construir una casita, o algunos ahí padecen, sufren otros problemas. Bueno, luego hay otras, no voy a decir, me acuerdo de memoria, pero nosotros agregamos una quinta, la impunidad continua y acumulada, que se impacta hasta hoy, la pérdida ambigua del familiar, la economía política, o sea, que responde a cierto tipo de aprovechamiento económico, el hecho de tener desapariciones ufosas, miedo social, etcétera, pero también la propia explotación de la persona, como tal, es recurso económico, el cuerpo, su fuerza laboral, o así, ¿no? La esclavitud, etcétera. Y bueno, para no perderme, estaban esas y también, diríamos, la clandestinidad sigue caracterizando el hecho mismo del desaparecido, es porque está oculto, ¿no? Y quizás se me vaya una, pero paso a las otras preguntas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí me parece la misma pregunta de cómo podemos hacer como estudiantes y como estudiantes de la universidad y académicos, ¿no? También, por así decir. Eh, Ahí poco a poco esa pregunta en la Ibero se lo han hecho, han venido pues, compañeras y se han involucrado poco a poco en lo que sienten que pueden apoyar. Hay muchísimas maneras. Por ejemplo, algunas empezaron, dijeron, quiero apoyar, quiero hacer algo. Bueno, empezaron en redes sociales apoyando la cuenta Desaparecidos Guanajuato, así solamente creando las alertas. ¿Puede afectar? Sí puede afectar, pero empiezas a acercarte a los casos de una manera más suave y de alguna manera puedes recibir un contacto y hasta un agradecimiento, una relación bonita con algunas familias, por ejemplo, que las contactábamos en Facebook, etcétera. Es una manera de acercarse. Otros prefieren yo no ocultar el tema, no dejar de platicarlo, etcétera, dentro de las posibilidades, o sea, poder valorar con compañeras, con profesores, con activistas, maneras de sensibilizarse sin dañarse, ¿no? Pero sin ocultar el tema, o sea, hacer como que no existe no me parece ya opción. Y no solo desaparición, cualquier forma de violencia, que ahora comentamos un poco de dónde viene, ¿no? O sea, si es parte de la sociedad, si hay un recrudecimiento, pero también, mira, todas las que han venido, o sea, que tienen 20 años, ¿no? Han venido a Salvatierra conmigo, algunas. Algunas no han querido regresar a Salvatierra, al sitio de las fosas. Pero ven como las familias ahí se abrazan, se apapachan, te abrazan a ti cuando estás mal, y ven cómo se crea en un lugar tan terrible algo tan bonito, los listones, el bordado, las canciones, a veces, claro, las lloradas, los llantos, etcétera, pero se sale más, es catártico, o sea, ayuda, limpia, se siente bien, que vale la pena ese esfuerzo. Es poco a poco, una no quiso regresar, las otras llevan 3 años trabajando con nosotros y siguen yendo. Depende, hay que medir cada quien el impacto que tiene, pero para ellas han sido más las cosas positivas de estar con los grupos que trabajan violencia, que luchan, que negativas. O sea, el escuchar las historias después te permite contarlas, liberarte. O sea, hay varios procesos que sí fue, o sea, algunas no tenían orientación en derechos humanos, 3 estudiantes de RI que tenemos. Ya al tercer año ahora de esto han dicho, pues la verdad, en este lento, poco a poco, según lo que podía, aprendizajes, sí, ahorita llegan a estar con organizaciones nacionales, pueden venir al sitio de memoria sin tener grandes efectos, pero fue una construcción que hicieron. Entonces yo digo sí, que se involucren, eh, no necesariamente también directo en el tema, la cosa es involucrarse para mí éticamente, políticamente, la sociedad, etcétera, también en otras temáticas.
que he mencionado aquí. Tenemos temáticas de luchas de mujeres, de grupos vulnerables, de luchas por el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no vengo de esta lucha en Italia, mi país, no es que hay una lucha por los desaparecidos, la verdad y la justicia. Vengo de otras formaciones, ¿no? Otros campos en que me metía, que me gustaban, etcétera, quizás menos violentos o traumáticos, por así decirlo, pero llegando a México, entrando a la realidad, viendo México del 2000 que estoy, y ahora para responder a la otra pregunta, ahora, pues he vivido 24, 25 años aquí, casi la mitad de mi vida, entonces ahí va, como poco a poco personas me fueron metiendo, me fueron involucrando, me fueron explicando, en la UNAM, etcétera, y uno va. Entonces, bueno, la recomendación es no ser pasivas, poder involucrarse desde el ámbito del inicio más protegido, la universidad, biólogo. Sí, sí. Para descubrir el mundo que no con tantos problemas, con tanta lucha, y no creo que al final, como que quieras, y esto no, porque es como impotencia, más que nada. Bueno, cualquier profesional, no importa, biólogo o no, en realidad contribuye a la sociedad con lo que hace, por un lado. Ah, sí, Y sí. al final, o sea, también todo Claro. como, o sea, desde el primer momento, como que la cultura, como que yo soy de aquí, orgullosamente soy de aquí, pero como que ese querer ayudar, pero también ese miedo, ¿qué se hace? Ese es el Pero yo diría que es granitos de arena, es poco a poco, es sí hay biólogas, sí hay centros geoespaciales, ingenieros que apoyan en su campo para esto, van encontrando el camino. No necesariamente tienen que ser arqueólogo forense o bióloga de esto, ¿no? Pero se van involucrando hasta en su propia comunidad, van reconociendo el problema. Hay varias maneras de evitar el miedo. Una es la unión, el compañerismo, o sea, a solas, en soledad, siempre se tiene más miedo. Y sobre todo sin tratar los temas como de la manera más, no digo racionalizarlo todo porque no se puede, pero poder entender exactamente el fenómeno tranquiliza un poquito. O sea, ¿esto por qué es? ¿De dónde viene? ¿Alguien me puede explicar? Etcétera. Ah, bueno, quizás no debería de tener tanto miedo, porque justo el miedo es lo que se busca, pero es mucha cosa mediática también, es mucha invasión de nuestros espacios, es muy potente y la primera sensación siempre va a ser esa y el miedo te deja paralizado, de cualquier cosa, ¿eh? Hasta de estar en la universidad, o sea, tengo un examen, me da miedo, o te pones como que a encararlo o podría paralizarte, ¿no? Pero bueno, eso es más sencillo. Esto no ser tan pesimista o catastrófico, o sea, sí hay elementos que nos hacen preocupar más, todavía yo creo que prevalece la fuerza por la unión, por la vida. Yo creo que los seres humanos viven, nacen y prosperan en cooperación entre sí, aprendemos a hablar entre nosotros y no como individuos a solas y como nos hacen creer y que en eso es donde se busca, aunque parece como remar en contra de la corriente, pero pues entonces bueno, son muchas cosas, pero no, cada quien va encontrando su camino en eso, pero sí, pues uno puede percibir mucho miedo y tenerlo, incluso personalmente, pero, y sí lo he tenido también. Alguien me preguntaba, por varios motivos en algún momento, pero uno va construyendo las herramientas propias, las redes, las personas, las amistades, etcétera, para tratar de sobrellevar. No es que nunca lo va a tener, pero va a poder afrontarlo, o sea, va a poder procesarlo y dejarlo por lo que es, que normalmente es demasiado, normalmente es exagerado. Hay evaluaciones de riesgo, incluso eso me ayudó mucho.
es racional, pero se hace con las ONGs. Cada organización, cada grupito, un grupo de personas puede hacer su análisis y eso ayuda a poner, bueno, este elemento es real, este no, esto me lo hacen creer, elementos amenazantes, cosas que pueden como deshacerte sentir con miedo. Y se hace ese análisis, la organización lo van platicando, he trabajado con un grupo en eso, y se van aplacando, estando más tranquilas con eso, y hasta que pueden ya seguir con su labor y salir a búsqueda, porque ya no iban, que el objetivo es, por ejemplo, para ellas que ya no salgan, ¿no? Entonces lo van procesando de cierta manera, etcétera. Y cuando, claro, es real y concreto, evitan esta labor. Había prometido ser un poco más breve, pero bueno, el tema es que nos involucra mucho. Pero bueno, de la evolución de la violencia sí podemos hablar, pero no, y a nivel cuantitativo, cualitativo, de nivel, se ha empeorado mucho. Había otras formas, probablemente, pero no de este alto impacto que tenemos ahora, porque sí está desbordado. Podemos hablar de cada elemento, que el homicidio, el feminicidio sí está bajando un poco, etcétera, pero sí es verdad que estamos en una época, que ahí para responder también a la otra, complicada para definirla, ¿no? Entonces eso sí lo dejaría para hacer la cosa de la época, pero sí está más y está más visible que antes. Como te enteras, como lo ves, pues no era así ni hace 10 años por la tecnología, me refiero. Entonces ese impacto hay que ver cómo uno lo limita porque sí genera mucho miedo porque está presente en todos lados. No debería de ser y hay que encontrar herramientas para salirse, para no verlo, pero para saber lo que pasa sin, pues, sin morir en el camino, ¿no? Es decir, sin estar, ¿no? Como que con miedo y paralizado. Entonces es complicado, pero sí, sí es cualitativamente más amplia, cuantitativamente más amplia, más profunda, etcétera. Y por eso, como tratamos de trabajar. Y las líneas de investigación, yo diría que sí, sobre las violencias, creo que es importante trabajarlas porque mientras más puedas tener también, eso también siempre me refiero, yo no soy más, eh, no soy un experto de eso del feminismo o de cómo trabajar las mujeres, pero trato de aprender todo lo que puedo, ¿no? Nombrar todas las violencias de alguna manera sí es doloroso, sí visibiliza, pero sí permite empezar a verlas, criticarlas, superarlas, hablar con los compañeros, con los hombres y con no, etcétera, para avanzar también en estos otros campos. Y un poco eso no es que tranquiliza, pero sí permite trabajar el tema. Entonces, no sé, con estudiantes nosotros trabajamos acompañamiento a colectivos en alguna tarea puntual para iniciar, hacemos rompecabezas, se hacen cosas, acompañan talleres, hacen relatorías de algún tipo de reunión. Algunos han colaborado con comisión de búsqueda, han hecho cosas puntuales que se acercan a la temática o a otras, el desplazamiento, etcétera, pero desde lo humano, el contacto con la persona, la historia oral a mí me ha servido muchísimo. Cómo me curo también es cuando finalmente, después de a lo mejor de todo esto que mostré hoy, sí puedo sentarme a hablar con una persona que no es una entrevista que le hago, es una conversación, si la grabamos o no, pero eso a mí me ayuda muchísimo, pero siento que también ayuda mucho a ellas. En fin, se pueden abrir varias líneas desde la sociología, pero también las otras ciencias internaturales de acompañamiento, ¿no? Estudiar los terrenos, los territorios, acompañarles, hacer proyectos en que se trabaja con los árboles. En Salvatierra quieren plantar 81 árboles, ¿no? Hicimos un proyecto sobre el río Lerma. Y yo que tengo que ver, que estudié economía y que derechos humanos, ¿no? Bueno, pero pueden contribuir a otras estudiantes o profesionales de estos otros campos. Con eso, la memoria del río, ¿no? Primero, entonces se hizo todo un trabajo bonito con el río que corre, que fue testigo de la violencia, pero el río después del agua se va, ¿no? Y es fresco y es su identidad, en fin. Entonces se puede trabajar desde la historia incluso, y sí, ahorita pensando en justo la biología u otros temas, todo lo que es entorno natural, etcétera, ellas, las personas lo resignifican, lo ven de otra manera,
Y uno puede empezar desde la ciencia para luego irse a soñar otras cosas con esos árboles, ¿no? Entonces, bueno, son ideas así que estoy planteando, pero sí, nosotros trabajamos violencia, resistencias colectivas y el acompañamiento, ¿no? Bueno, ya fue más larga de la que No, al contrario. pero bueno. Un aplauso Sí, es mucho. para también quiero saludar a la licenciada Violeta Sabas Díaz de León. Hace rato todavía, por una cuestión de tráfico, no había podido llegar, pero ella es la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuya labor encarna precisamente la urgencia ética y la dignidad de quienes buscan sin descanso y cuyo acompañamiento en esta sala simboliza la necesidad de políticas públicas sensibles a la memoria y el dolor. Muchas gracias, Violeta, por el apoyo. Bueno, recuerden que este seminario interinstitucional permanente va a tener sesiones cada mes en donde vamos a tener colegas expertos hablando sobre estos temas, desaparición forzada, desplazamiento, durante el siguiente año, que es la segunda temporada de este seminario. Este seminario ya se había echado a andar desde hace un año, lo teníamos en línea y hoy ya lo hacemos de manera híbrida, presencial y en línea. Entonces, compañeros, compañeras, estudiantes, cuando quieran, cuando gusten, acérquense al seminario para que participen en las sesiones y ahí es como poco a poco, como decía el doctor Loruso, podemos ir también aprendiendo y en ese sentido también haciéndonos responsables de estos temas que sin duda alguna nos interpelan y nos competen a todos, sociedad civil, gobierno, academia, etcétera. Muchísimas gracias, Carla Martorell, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes. Gracias siempre. Gracias, maestro Benjamín Orozco, director de la Casa de la Cultura Jurídica. Maestra Correa Santiago Correa, gracias siempre por tu apoyo. Y maestra Violeta, muchísimas gracias siempre. Bueno, pues buenas tardes. Y aquí está el invitado. Ya ven que todavía se quedó picado. Acá me Gracias. Gracias. Ya no nos despedimos de ustedes, colegas, pero nos ponemos, perdón que se nos fue la sesión en las preguntas aquí y la exposición. Una pena, de verdad. Disculpe porque... Quizás escribieron. Sí, Si no puedo contestar. Todavía están, todavía están Jorge. Ah, no, sí, sí. Pero por si había alguna cuestión en el chat, Sí. Cosas podemos Pues mira, va a haber en siguientes sesiones, va a ser un diálogo en curso, entonces nos reservamos. No, ahí están. ¿Querían decir algo, perdón? Sí que podríamos retomar el diálogo en una siguiente Es que sesión. no se te escucha, Jorge. Ok, bueno, nos despedimos. Gracias, ahí está ahí. Mil gracias, y perdón que un poco caótico ahorita el contacto con ustedes, pero lo reponemos la siguiente semana, la siguiente sesión. Un abrazo.